1. ¿Okay? Entonces les explico la dinámica de las prácticas. Solo por hoy, porque en realidad hemos dado un tiempo a la introducción y la presentación del curso, y a continuación hacemos recién la práctica 1, es que la parte de la visualización de láminas, que son unas pocas en realidad, la vamos a juntar con la práctica número 2, que la vamos a ver a la siguiente. Entonces para la siguiente traen guantecitos además, ¿okay? Vamos a manipular algunas láminas. Entonces ahora lo que vamos a hacer es el reconocimiento de las láminas ya enfocadas. Entonces para eso vamos a partir. Esta primera lámina no la van a verificar, así que por eso ya les voy dando de inicio, pero nos va a servir para entrar como introducción a algún concepto que ustedes ya tienen que tener de base. Entonces, ¿cuál es el concepto que tienen de inflamación? ¿Qué tiene que tener una lámina? ¿Qué tendría que tener una lámina de anatomía patológica para nosotros hablar de inflamación? Como todavía no los conozco, levantan la mano, me dicen su nombre y yo los apunto, ¿ok? Cuando ya me sepa sus nombres, ya... Dame un segundo. Ya. ¿Tu nombre, por favor? Adriel. ¿Adrián? Adriel. Adriel, ya, ok, Adriel. Dime, Adriel. En el muestro microscópica debemos observar neutrófilos. Neutrófilos, ya. Habrá un aumento de la permeabilidad capilar. Aumento de permeabilidad capilar. ¿Tu nombre, por favor? Abraham. ¿Alguien tiene algún concepto adicional de inflamación? Extravasación de los líquidos, justamente Extravasación. por Vania. ¿Manik? Vania. V-A-N ya. Ya. Vania. Sí, está bien. ¿Quieren? Macrófagos también. Macrófagos, ya. Una inflamación crónica también se podría observar linfocitos. En una inflamación crónica, correcto. ¿Qué será? ¿Cuál será el concepto que tiene que estar en cualquier lámina inflamatoria? O sea, que tiene que estar en cualquier tipo de inflamación, sí o sí. Los leucocitos, exacto. Entonces los leucocitos tienen que estar en todo, en cualquier tipo, sea agudo, sea crónico, sí o sí hay leucocitos. Ahora, eso es lo primero. Entonces, si nosotros nos situamos frente a una lámina cualquiera y nos dicen que hay inflamación, para que haya inflamación, tiene que haber leucocitos. Entonces aquí, si hacemos ampliación de la lámina, nos vamos a encontrar que tenemos leucocitos, pero que tenemos diferentes tipos de leucocitos, ¿no es cierto? Entonces, el predominio de cada tipo leucocitario nos dará el tipo de inflamación frente al que estamos, ¿no es cierto? Por ejemplo, si nos encontramos frente a un predominio linfocitario, estaremos en una inflamación crónica, mientras si estamos a un predominio neutrofílico, estaremos frente a algo más agudo, ¿no es cierto? Y ya veremos pues, casos especiales, por ejemplo, una inflamación granulomatosa, que es más crónica, por ejemplo, vemos la presencia de macrófagos, ¿no es cierto? Y ya iremos hablando en más detalle de acuerdo a cada tipo. Pero lo primero y lo más importante es que en un proceso inflamatorio sí o sí tiene que haber leucocitos. Esto, como les dije, no lo vamos a verificar, vamos a empezar en el siguiente punto. Pues cuando hablamos de inflamación serosa, ¿alguien tiene algún recuerdo de qué es una inflamación serosa? Una extravasación de líquidos, por ejemplo, un exudado. Una extravasación de líquidos. ¿Por qué crees que ocurre esta extravasación, Adri? Por ejemplo, una quemadura. Ya, pero ¿qué genera la quemadura que hace que se extravase? Puede haber un aumento en la permeabilidad. Hay un aumento en la permeabilidad. Sí, correcto. Entonces, ese es el primer concepto que tiene que dar. Ahorita lo vamos a explicar. Lo segundo, ¿qué les parece la imagen? ¿Qué tejido creen que está? Piel. ¿Por qué crees que estamos en piel, Abraham? Hay células poliestratificadas, escamosas. Ya. Parecer en la superficie, en la periferia hay queratina. Correcto. Esa es la razón por la cual estamos en piel. ¿Y te parece que las capas están distribuidas como están normalmente o hay algo extraño? Hay un espacio. Sí, ¿cierto? hay espacio, está reflejado. Ya. Ese espacio, y entonces en este espacio ¿qué encontramos? ¿Puede ser líquido? Sí, puede ser líquido.
¿Y qué más encontramos? Encontramos células inflamatorias, sí hay leucocitos, ¿no es cierto? Entonces, primero, una inflamación serosa es precisamente la secreción, ¿no es cierto?, de un contenido líquido en el contexto de un proceso inflamatorio. ¿Y por qué se da? Se dará por vasodilatación, ¿no es cierto? Entonces, las células inflamatorias generan secreción de citocinas, ¿no es cierto? Citocinas interleucinas proinflamatorias. Estas generan vasodilatación y la vasodilatación permite la salida de líquido. Entonces, este líquido normalmente se da entre dos capas, ¿ok? Pues en este caso, por ejemplo, es una separación dermoepidérmica y en el caso de, por ejemplo, la pleura se puede dar entre las capas de pleura, en el pericardio igual entre las capas pericárdicas, ¿ok? Entonces, eso es lo que ocurre. Entonces, vamos a este punto. Si nosotros lo vemos macroscópicamente, si estamos en piel, evidentemente va a estar representado típicamente por una imagen apoyada, ¿no es cierto? Como vemos ahí. Ahora, en conclusión de todo lo que hemos dicho, las cosas que sí o sí debemos recordar como conjunto. Entonces, lo primero, que si estamos hablando de inflamación, el primer punto es que tienen que haber células inflamatorias, ¿okay? Ese es el primer punto que debemos recordar. El segundo es el concepto, ¿no?, de inflamación serosa. El segundo punto será entonces el proceso de secreción de un secreción de un material líquido secundario a un proceso inflamatorio por extravasación. Ese es el segundo punto. El tercer punto, ¿cuál será? El tercer punto será que dentro de este contenido líquido hay una cantidad de células inflamatorias, pero no es abundante. Hay una escasa cantidad de células inflamatorias. Finalmente, el cuarto punto es de que esto se encuentra entre la presencia normalmente entre esta extravasación de líquidos entre dos capas. Puede ser dermoepidérmica, entre capas pleurales, entre capas pericárdicas. ¿Okay? Esos cuatro puntos tienen que estar sí o sí apuntados. Básicamente de ahí saldría cualquier tipo de pregunta. Ahora, ¿por qué creen que será importante decir que hay una poca cantidad de células inflamatorias? ¿Con quién me interesaría aquí diferenciar? El crónico. Por ejemplo, imagínate, yo sé que eso probablemente es líquido, ¿no es cierto? Porque tenemos un material inflamatorio y etcétera, nuestras células inflamatorias. ¿Cómo yo diría, o sea, si no veo la imagen en macroscópico, cómo yo podría estar seguro de que esto es un líquido simplemente seroso y no se trata de pus, por ejemplo? En el pus podrías ver lo que son los linfocitos. No exactamente. Tal vez neutrófilos, linfocitos, fibrina y trocitos. Un conjunto de... Sí, pero ahí también estás viendo, ¿no es cierto?, que hay células inflamatorias. O sea, la diferencia va a ser la cantidad, ¿ok? Entonces, ¿podemos encontrar igual células inflamatorias? Sí, pero la diferencia era esa. Pues por eso era importante decir que dentro del líquido hay una cantidad de células inflamatorias escasa, porque será abundante cuando sea una inflamación purulenta. O sea, esa será una diferencia, ¿ok? Y lo vamos a ver cuando detallemos inflamación purulenta y van a ver aquí la razón, ¿ok? Entonces, chicos, les dejo haciendo su gráfico sobre esto. Les doy 5 minutos y pasamos a la siguiente imagen. ¿Qué pasa? Yo.
Uy.